Bueno, podcast número 5, Alejandro. ¿Quién nos lo iba a decir? 5 ya. Hoy tenemos a una invitada. Para nosotros una persona muy interesante. Creo que va a aportar mucho valor. Y bueno, Ana, bienvenida. Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Encantada, un placer estar aquí hoy. Simplemente comentarte, Ana, que esto es una charla de amigos donde vamos a hablar de muchas cosas, pero lo primero que nos gustaría es que a nosotros y a los que nos están viendo, nos hablaras un poco de tu background, ¿no? ¿Quién es Ana? ¿De dónde viene? Esta pregunta es típica que todo el mundo la odia, ¿no? Porque ¿cómo definirte a ti mismo? Bueno, a nivel académico, pues yo soy fisio, como sabéis los dos, porque los dos habéis sido pacientes míos. También soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ahora mismo estoy doctorando por la Universidad de Vigo, donde investigamos pues, acerca de cómo la exposición a entornos naturales, específicamente a bosques, pues, afecta a nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, a los estados de estrés y relajación. Pero bueno, eso, como digo, es como mi descripción académica, ¿no? Pero Ana es una persona pues, que le encanta la naturaleza, por supuesto, que le encanta estar muy activa, que le encanta ser pues muy culo inquieto, que hace CrossFit, hace mucho CrossFit, le encanta este deporte y cualquier otro, soy bastante multidisciplinar. Y bueno, amante de los animales y a la que le encanta tener charlas como esta. Sí, como te había dicho Dani, pues una charla entre amigos. Hemos compartido más de una hora y he dado esa consulta. Y como ya has dicho, atleta también, ¿no? Deportista. Bueno, tanto como atleta, yo qué sé, ¿no? Me gusta entrenar, me encanta entrenar, soy una friki del entrenamiento y compito cuando puedo, si me cuadra, si me va bien y me lo paso bien. No es que sea tampoco un objetivo en mi vida, pero sí, la verdad es que desde pequeña he competido y me gusta. Yo te voy a ser sincera, yo cuando te conocí y entré la primera vez a la consulta, una de las cosas que más me llamó la atención fue un poco pues esa inquietud que me comentabas, porque, bueno, al final yo digo, guau, es difícil. No, pues entonces te hablarme de dolor, entonces que hablarme de cosas que yo nunca había escuchado de esa forma, ¿no? Entonces yo, la primera pregunta que te quería hacer hoy es, ¿qué es el dolor? Así quitar una forma sencilla. Bueno, pues de forma sencilla te diré que el dolor, como decía bueno, una enfermera ya en los años 60, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero si queréis luego os lo digo y os lo dejamos en las notas del podcast, el dolor es aquello que la persona dice que siente, donde dice que lo siente. Esa es la definición más noble, más leal y bueno, y que se ajusta más a la realidad, sobre todo que vivimos a día de hoy, ¿no? Porque si nos vamos a una definición más técnica, que es la de la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pues bueno, realmente quien la lea yo creo que ni siquiera la va a entender, ni siquiera los clínicos, ¿eh? Es decir, aquello que se asocia a un daño potencial o real o en términos de tal daño, quiero decir, es una definición como muy compleja. Entonces, pues la definición más realista es la primera que te he dado, aquello que la persona que dice que siente pues te está contando. Y si me preguntas a mí específicamente, pues queriendo ser un poquito más técnica y poniendo un poco más los puntos sobre las íes, pues te diría que es una percepción y como percepción esto integra pues todo lo que está influyendo a la persona, que está muy asociada a la percepción de peligro, al peligro que pueda haber en el entorno o en la realidad subjetiva de la persona, o que puede estar asociado a que haya peligro, como bien dice la IASP, ¿vale? Es decir, es como una alerta de, oye, va a pasar algo o está pasando algo, tienes que poner tus medios para alejarte de ese peligro, ¿no? Eso es, si le preguntas a Ana, igual es algo más parecido a esa definición. Entonces, es más una alerta que una consecuencia. Por supuesto, esto es algo que siempre hay que incidir mucho con los pacientes en general, con toda la población, ¿eh?
muchas veces por culpa de, bueno, toda la historia, ¿no? La historia previa biomédica que tenemos, siempre asociamos el dolor con el tejido, ¿no? Con el dolor viene de aquí, viene de la rodilla, viene de la espalda, ¿no? Viene de algo físico. Cuando en realidad el dolor es una respuesta, como tú bien acabas de decir, ¿no? No es un input, sino que es un output. ¿A qué? Nosotros, nuestro sistema nervioso, ¿vale? Pues recibe toda una serie de estímulos, tanto del exterior, sí, estímulos de todos los receptores que pueden percibir de tacto, de temperatura, a nivel visual, de todos los sentidos, vamos a decir, pero también recibe estímulos internos, ¿no? Lo que es la interocepción. ¿De dónde? De, por supuesto, todos los receptores que tenemos por todo nuestro sistema musculoesquelético y por todos nuestros órganos, pero también recibe información que ya está almacenada. ¿Dónde? En nuestro sistema nervioso, ¿no? En nuestra caja negra, como se suele llamar. Todas nuestras experiencias previas, todos pues nuestros conceptos aprendidos, nuestra cultura, lo que nos han dicho, todo eso que tenemos almacenado, recabado, también deja su pozo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, toda esa información que, como yo digo, hace una bolita, donde se incluye todo lo que hay externo, más todo lo que hay interno a través de la interocepción, más todo lo que hay recabado en nuestro sistema nervioso, recibe toda la información, entonces nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, dejándolo un poco entre comillas, porque esto, como está ahora muy de moda, se dice la falacia mereológica, ¿no? Que es, oye, todo depende del cerebro, no es así. Esto sería una visión muy cerebrocentrista sobre la que ya se está intentando desarraigarse de ahí. Lo que pasa que, bueno, venimos de una época primero muy estructuralista, todo viene del tejido, luego pasamos a una época muy cerebrocentrista, todo es del cerebro, y ahora estamos como un poco en el punto intermedio, ¿no? Pero de cualquier manera, como que para la persona es mucho más sencillo entenderlo desde un punto de vista más cerebrocentrista, como, oye, el cerebro es el que responde, pues vamos a dejarlo así, aunque abrimos un paréntesis, ¿vale? El cerebro no es solo cerebro, sino que somos un complejo, luego hablaremos de ello seguro, somos un sistema completamente conjunto, ¿no? Pues cuando toda esa información llega al sistema nervioso, el sistema nervioso la sopesa, ¿no? Y responde. Y esa respuesta puede ser, ok, imagínate, me he caído, me he dado con la rodilla en el suelo y ha sido una cosa leve, ok, responde con, has tenido esta presión, ok, levántate y ya está, ¿no? Ha sido un contacto. O responde con otros mecanismos que lo que van a hacer es que tú hagas algo para alejarte del peligro. Es decir, responde con dolor a un peligro. Entonces, el dolor es la respuesta a todos esos estímulos que han llegado a tu sistema nervioso y a los que se ha respondido. Vale. No sé si igual ha sido demasiado lioso todo. Te he entendido, he tenido que estar muy centrado para entenderlo, pero te estaba escuchando y se me estaba surgiendo una pregunta, y es, ¿esto vale igual para el dolor físico como para el dolor emocional? Bueno, es que realmente, ¿dónde está la barrera entre dolor físico y dolor emocional? Es una pregunta como no te la voy a saber responder, o sea, es una pregunta muy compleja o muy con muchas posibles respuestas, ¿no? Vale. Porque realmente, oye, está súper bien la pregunta porque el sistema responde al peligro, ¿no? Quizá igual de peligroso es que tú te caigas contra el suelo y te deshagas la rodilla como que te deje tu pareja, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor la alerta que supone esa situación es la misma o a nivel de baremo, ¿no? Pues es similar. Entonces, está respondiendo tu sistema a una percepción de peligro, que es quedarme solo o quedarme sin esta persona, o que es, oye, se ha roto un hueso, ¿no? Entonces, ¿puede ser lo mismo? Sí, y además es quizá un buen paralelismo porque nos hace ver que el dolor no depende solo de cuestiones físicas. Claro, de tejido. ¿No? Exacto, el dolor no depende solo de tejido. Aunque ahí puedo meter un poco de cizaña, porque respondiendo, bueno, siguiendo este tema de que ahora pues estamos intentando avanzar de esa etapa tan cerebrocentrista, cuando la gente cuando viene a mi consulta o ahora que trabajo online, cuando me preguntan, cuando tenemos las sesiones, oye, pero entonces todo es del cerebro, ¿no? Todo es como abstracto. Pues no, porque cuando tu sistema responde a una alerta, a una situación peligrosa, ahí se están conectando, está habiendo una conexión sináptica de neuronas y eso es tejido. Lo que pasa es que no es donde tú crees, es decir, no es en la rodilla, no es en la espalda,
Pero realmente también hay un cambio en el tejido. Cuando en el momento en el que tu sistema aprende a tener dolor, aprende a responder a una situación con dolor o con lo que sea, hay dos neuronas que se están conectando. Neurons that fire together, wire together. Es como la máxima, ¿no?, de la neurociencia. Entonces, en ese momento hay tejido que se está conectando, se está creando. Y ahí aparece ese aprendizaje, esa forma de tener dolor. También es tejido, pero diferente. Primero, es microscópico porque no lo podemos ver, lo cual, claro, es algo bastante potente porque para el sistema nervioso del ser humano es muy potente la información visual, ¿no? Es como lo que más nos llega más rápidamente. Pero además no es donde tú crees que, no le puedes echar la culpa a ese tejido de la rodilla o de la espalda. Es en otro sitio. Pero sí que es cierto que sí que hay cambios en el tejido cada vez que tienes dolor, pero no donde tú crees, o sea, no donde solemos creer. A mí hay otras cosas, yo además cuando pensaba también venir a hablar contigo, como que se me entra el recuerdo de cuando estábamos allí, yo tumbado en la camilla y tú habías de dormir. Y uno de ellos, el primero fue que yo salí de allí uno de los primeros días pensando en eso, que yo siempre había visto el dolor, que todo después, en caso de la rodilla, como entra, como un enemigo, ¿no? Como otro enemigo de la rodilla, ¿no? Y tú ahí me puse un poco a entender que no era justamente eso, no era el enemigo mío, ni mucho menos. En este sentido, creo que mucha gente todavía tiene como esa percepción, ¿no?, de que el dolor es como algo, digamos, negativo, que toma esa tentación. Sí, como el dolor es malo, ¿no? Justamente, bueno, además tenemos aquí el libro que lo ha traído Dani muy gentilmente. Sí. Es algo que nos inculcan desde niños, como que el dolor es malo, es algo negativo, cuando en este sentido el dolor como avisador es algo positivo. El dolor está cumpliendo su función biológica, que es avisarnos de, oye, algo va mal. Puede que no sea nada malo, puede que no sea nada realmente malo, pero fíjate, mira esto, porque puede ocurrir algo si no, ¿no? Pues seguimos con el tema de me piño en el suelo con la rodilla, ¿no? Y pues el dolor te está avisando de, oye, mírate, a lo mejor tienes una herida, te la tienes que desinfectar, o a lo mejor tienes que ir al médico a que te vean porque a lo mejor tienes una fractura. Es decir, es un avisador de algo ha ocurrido, entonces tú tienes que ejecutar una acción para solventar este problema, ¿no? Y sin embargo, siempre nos están avisando de, no, dolor es malo, entonces como que estamos poniendo, digamos, el San Benito de malo a algo que nos está ayudando y que su función además es la supervivencia, es decir, el objetivo del sistema nervioso es la supervivencia y la reproducción en nuestro caso, ¿no?, de los seres humanos, y del dolor específicamente es como una de las herramientas más potentes que tiene nuestro sistema para que tú sobrevivas. Y estamos como menospreciando, ¿no?, menoscabando la función que tiene pues ese avisador. Sí. Y además, con el tiempo, ¿no?, cuando yo empecé un poquito también a ver ese tema de investigar, también me di cuenta que es una forma también de que ese dolor viene también a buscar una mejora en ti, ¿no? Porque si tiene un dolor de cierta zona, por ejemplo, en mi caso era, oye, pues esta rodilla hay que ponerla todavía más fuerte, es decir, que en medio largo plazo conseguimos también que mi fitness, digamos, mejorara porque había un aviso previo ahí de que siempre venían ahí un poquito esas señales, que incluso la más recuerdo le decían, no lo llames que tal solo, no me acuerdo ni cómo me lo decían, ¿no? Pero era como, siento nos tende un poquito más positivo, hablar de crecimiento, hablar de... Y esto creo que es importante explicarlo porque al final viene a eso, luego también a mejorar. Creo que es una limpia... Evidentemente, a ver, el dolor también, aparte de todo esto, otra forma de denominarlo es un recurso alostático. Un recurso alostático es cualquier recurso, valga la redundancia, que tiene nuestro sistema nervioso para responder a una demanda. Entonces, cuando hay una demanda a la que no estamos adaptados, pues el sistema nervioso tiene diferentes recursos para intentar pues que haya una adaptación, ¿no? Hacer el sistema más resiliente. Hay recursos de bajo grado, por así decirlo, como pues la fatiga, como pues yo qué sé, el secuestro atencional, como por ejemplo el sentirnos pues apáticos, etcétera, que son recursos que lo que te están diciendo es, oye, relaja porque esto es demasiado estrés, entonces hay que intentar recomponerse un poco. Y hay recursos pues rápidos, ¿no?, como de alto grado, como que es el dolor, que lo que quieren decirte es, oye, aquí pasa algo, vamos a ponerle foco de forma urgente para sobrevivir en el caso de que fuese necesario o para estar lo más sanos posibles. Entonces, por supuesto, nos está avisando de esta zona
comparado a lo mejor con el resto de tu cuerpo, pues hay que hacer algo para que sea más resiliente, para mejorar pues las capacidades, ¿no? Para poder adaptarlo, en este caso, pues a tus entrenamientos o a lo que fuera. Sí. Vale, Ana, yo os estaba escuchando y retomando el tema del CrossFit, que los tres hemos hecho CrossFit, ahora hacemos otras cosas distintas, pero sí que es verdad, y os va a sonar este perfil, ¿no?, de atleta CrossFit que entrena con dolor y lo mantiene durante el tiempo, ¿no? Yo lo que se me surge por un lado es, ¿estoy mejorando mi bioplasticidad o realmente estoy entrando en un dolor crónico o si existe realmente el dolor crónico? Bueno, son muchas preguntas en una. Todo el podcast podría ser respondiendo a esa pregunta. A ver, lo primero es definir el término bioplástico, ¿no? Justo viene de la mano, además, que viene como anillo al dedo de lo que acabamos de hablar de resiliencia, etcétera. Ser bioplástico es una capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a prácticamente todo. Y esto es magnífico. O sea, nuestro cuerpo es una máquina increíble para poder adaptarse a casi cualquier demanda. Yo muchas veces el ejemplo que pongo es, ok, sí, nuestros tejidos se adaptan a través del entrenamiento, a través de la carga, por supuestísimo, nos hacemos más fuertes, nuestros tejidos responden a ello y son mejores, ¿no? Están más adaptados, pero de la misma manera nos podemos adaptar a demandas cognitivas, a estresores mentales, como yo siempre pongo el ejemplo, que es un poco gore, pero cuando a veces hago algún tipo de charla, etcétera, para papás y mamás con respecto al libro, pues yo les digo, oye, por ejemplo, lo preocupadas que estáis o que están los padres o las madres con respecto a un resfriado, ¿no?, de un peque, y lo comparo con, oye, las mamás y los papás de los niños en Auschwitz, pues no les importaba que su peque estuviese resfriado. ¿Por qué? Porque había otros problemas más gordos. Entonces, el sistema nervioso y la persona se adapta a todo. A todo tipo de estresores. Entonces, la capacidad de ser bioplásticos es esa capacidad, valga la redundancia, me vais a perdonar por utilizar tanto ese término, de adaptarnos a los estresores. ¿Sí? Entonces, cuando hay una buena adaptación, pues significa que el estrés que le estamos dando es correcto, entonces la persona, digamos, los sistemas pueden asumir esa carga, ¿no? Pues me hago más fuerte, me hago más rápido, me hago más resistente, puedo estudiar más, puedo adquirir más capacidades, ok. Llega un momento, y estoy hilado al tema este de los crossfitters, etcétera, etcétera, llega un momento que el cuerpo no es capaz de asumir toda esa carga, entonces llega al overtraining, ¿no? Llega a un punto en el que, ok, ya no puedo más, está siendo excesivo la cantidad de estresor que le estoy dando a mi cuerpo como para adaptarme, y llega un momento en el que no mejoro, incluso empeoro, porque ya no hay más recursos, no puedo, no hay una correcta adaptación, no hay pues esa capacidad de resiliencia del sistema, ¿no? Mi sistema nervioso autónomo está out, está cao, está mi sistema nervioso simpático a tope, sí, disparando, y mi parasimpático no existe. Ok. ¿Cómo influye esto? Pues tanto lo que me has dicho, ¿no? En si dolor crónico, ¿en qué me has dicho? ¿Dolor crónico o...? Sí, lo que es el dolor crónico o mejora de la bioplasticidad. Bueno, ¿cómo se entremezcla todo esto con respecto al crossfitter? Realmente no es el crossfitter, es cualquier deportista. Sí que es cierto que, bueno, los crossfitters, e incluso yo también trabajo mucho con triatletas y también tienen un perfil bastante similar. Pues bueno, sí que es un deporte, es un ambiente en el que, pues, digamos que el clima en el que te imbuyes, pues te lleva, ¿no?, a ese punto de siempre querer más, siempre querer más, siempre querer más, y llega un momento en el que tú, por ejemplo, puedes tener una situación de dolor y mantenerla en el tiempo porque te permite seguir entrenando, ¿no? Es decir, ese dolor que tienes no es algo tan limitante que no puedas venir a entrenar. ¿Cómo influye eso en poder tener dolor a largo plazo o en no poder adaptarte? Pues evidentemente es justo la escalera que acabo de explicar. Si tú tienes un sistema preparado para asumir X estrés y poco a poco le vas introduciendo un poquito más de estrés, es decir, esa ley de la exposición microgradual, que al final es la forma en la que yo manejo a todos mis pacientes. Yo siempre les digo, oye, para ser fisio a día de hoy, pues esto entre muchas comillas, pero no hay que ser tampoco una lumbrera, ¿no? Porque la única clave, el único kit de la cuestión es exponer microgradualmente a las cosas. Y este micro le pongo ese micro primero para que lo entiendan, para que el sistema tenga esa capacidad de resiliencia, de adaptación, ¿no? Entonces, ahí todo va bien.
Si me paso un poco, es decir, si llega un momento en el que aparece un poco de dolor o aparecen otros síntomas, no pasa nada, porque como esa exposición ha sido micro, siempre podemos dar un paso atrás sin que haya grandes repercusiones, ¿no? Sin que haya que pagar mucho peaje, les suelo decir. Sí. Y eso implicaría que, bueno, que esa bioplasticidad se está utilizando correctamente, porque estamos mejorando conforme yo le estoy dando un poquito más de estrés cada vez a mi cuerpo, ¿no? Cada vez que le estoy metiendo más agua a mi vaso, ¿no? También esa metáfora del vaso tan típica. Pero ¿qué ocurre? Que si yo el estrés que le doy no lo expongo gradualmente, me expongo a cosas para las que no estoy preparado, asumo un nivel de volumen y de carga para los que no estoy preparado dentro de un periodo de tiempo, pues empiezan a aparecer todos esos síntomas que, como he dicho, pueden ser de primer orden, tipo dolor, te duele, y cuanto más grado de dolor, pues es pues un síntoma mayor de que tienes que parar. O hay otros síntomas también, ¿eh? Es decir, tu sistema nervioso no solo te está diciendo a través del dolor que es demasiado, hay más síntomas. Está la fatiga constante, está pues el no generar adaptaciones aunque sean fuera de dolor, pero el no hacerte más fuerte si estás entrenando fuerza, el no hacerte más rápido si estás entrenando velocidad o la disciplina que fuera, ¿vale? El no tener ganas de ir a entrenar, en fin, que hay muchos síntomas que pueden estar vinculados a ese exceso de carga que nos haría desprendernos o irnos más allá de la capacidad de plasticidad que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando una de las alertas asociadas a que ese estrés es excesivo es el dolor, pues esto que implica que, claro, empiezan a generarse esos aprendizajes que os comentaba antes, ¿no? Esas neuronas que se asocian entre sí y están asociando cualquier movimiento que no tiene por qué ser peligroso a peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy manteniendo pues ese círculo, le estoy dando de comer de forma demasiado constante, como durante mucho tiempo, ese círculo. Entonces hay una secreción de cortisol, hay una secreción de una serie de hormonas que lo que hacen es retroalimentar ese círculo vicioso y hacer que la bola se haga más grande, ¿no? Entonces, ¿esto qué sucede? Cuando yo mantengo el dolor durante un periodo de tiempo largo, ¿hay más posibilidad de que ese dolor se cronifique? Sí. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a tener dolor. Estoy fijando todos esos patrones, los estoy fijando dentro de mi sistema nervioso y dentro de todas esas creencias y concepciones previas que, como hablamos al principio, están dentro de mi caja negra y que van a influir en cómo mi cerebro responda, en las decisiones, ¿vale? Poniendo un poco de... Sí. personalizando al cerebro, en las decisiones que tome mi cerebro acerca de qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor. Entonces, si yo, cada vez que hago un peso muerto, tengo dolor, y yo no hago nada por ello, pues cada vez que hago un peso muerto estoy reforzando esa creencia de que el peso muerto es peligroso. Entonces, es probable que a lo largo del tiempo, cuando yo vea una barra y sepa que lo que voy a hacer es un peso muerto, es que antes de empezar a hacer el peso muerto, estás predispuesto a tener dolor. Es que eso me pasa a mí. O sea, yo, por ejemplo, padezco de lumbar, ¿vale? Y yo no soy capaz de hacer peso muerto. Porque ya llegando a la barra, digo, mañana no me voy a poder mover. Sé que el lenguaje o el discurso que tengo conmigo no es bueno, pero al final me pasa eso, que llego al final del día, estoy ya medio ahí que sí que no, y al día siguiente el lomo partido. Por supuesto, el lenguaje, y también habría otro podcast aparte para hablar de esto, el lenguaje es algo hiper importante para condicionarte o no a tener dolor, ¿no? Pero realmente, vamos a ver, esto es algo que igual he empezado todo demasiado rápido porque no he explicado la base, ¿no? Es la forma en la que yo explico a todos mis pacientes cuándo podemos tener dolor o cuándo no, o sea, cuándo aparece el dolor, es a través de un termómetro que quiere hacer las veces de protectómetro, ¿sí? Que es pues una metáfora que utilizaron Mosley y Butler en 2015 en su libro Explain Pain, que es como la Biblia, ¿no? de la educación en dolor, como de los primeros libros que salieron, pues básicamente nos dice que es pues, el protectómetro, ¿no? Que lo que quiere decir es que en qué punto está tu nivel de protección. Es como un termómetro, entonces el nivel de protección sube y baja, ¿no? ¿De qué depende de que el nivel de protección esté más arriba o más abajo? Evidentemente, de cómo esté tu tejido, de cómo esté en este caso pues tu zona lumbar, porque también es importante cómo esté biológicamente, que esté más fuerte, que esté menos fuerte, que tengas más o menos edad, que tengas unas predisposiciones genéticas o no. Por supuesto, eso importa,
pero hay que quitarle mucha importancia, mucho peso a eso. ¿Por qué? Porque venimos de una época de muchos siglos de, oye, lo importante es el tejido, solo te curas con cirugía, solo te curas con pastillas, y eso hay que quitarle mucha cal a eso, hay que poner un poquito de arena. Entonces, por eso, desde el ámbito de la fisioterapia, bueno, de todas las ciencias biomédicas, se está cada vez intentando dar mucha importancia a todo lo psicosocial, ¿vale? O todo ese modelo en activo del dolor, del que después hablamos si queréis. Pero bueno, ese baremo, aparte de influir lo biológico, influye todo el resto de factores que están tanto dentro de ti como en tu entorno, como en tu alrededor, como en nuestro sistema. Bien, entonces, ¿qué van a definir esos factores? ¿Dónde está el nivel de protección? ¿Vale? ¿Qué implica el nivel de protección? Si mi nivel de protección está aquí, todo lo que esté por debajo, cualquier estímulo por debajo del nivel de protección no va a generar dolor, porque, oye, no supera el umbral, ¿no? Pero cualquier estímulo que esté por arriba va a generar un disparo, ¿no? Oye, sube todo ese estímulo, dispara dolor. El sistema nervioso, oye, esto es peligroso, dolor. ¿Qué es peligroso o no real? No lo sabemos, pero por si acaso, dolor, ¿vale? Entonces, lo que tú dices, ¿no? Cómo tú te hables, las experiencias previas que hayas tenido, que es ese aprendizaje del dolor, esa fijación de redes neurales de dolor, de peligro. Cómo esté ese día, por ejemplo, que haga frío, que haga calor, que esté sonando tu música favorita, que estés entrenando con un colega o que no, que eso puede ser positivo o negativo, dependiendo de cada uno. Yo qué sé, que estés de mejor humor, que hayas comido bien, que hayas dormido bien, que tengas experiencias previas de entrenamientos similares con que hayan ido bien o no. O sea, un sinfín de factores, pero infinito, va a determinar dónde está ese umbral. Y según dónde esté ese umbral, cada día tú respondes, en cada momento tú respondes de una manera u otra al mismo estímulo. Porque las personas son seres globales, somos un sistema dinámico complejo y esto es muy difícil de entender por parte de los seres humanos, ¿no? Porque nosotros entendemos relaciones lineales. Esto es por esto. O sea, me duele porque pasa esto. Y ¿sabes lo peor? Que eso nos genera muchísima fijación porque reduce la incertidumbre. Porque no nos gusta nada manejar la incertidumbre. Somos horribles manejando incertidumbre. Entonces, pensar que yo tenga dolor puede depender de un sinfín, de una ecuación infinita de factores que depende de esto, entonces esto se relaciona con esto y esto deriva en esto, es algo que no logramos a comprender. Y eso no nos gusta. Entonces, esa incertidumbre muchas veces no la queremos y por este motivo pues hay gente que ciertas terapias pues no le van bien, no porque no sean buenas, sino porque no le dan esa certidumbre, ¿no? No, hay gente que prefiere ir al médico, al fisio, no, mira, tú para conseguir esto tienes que hacer esto. Entonces hay gente que de esa manera mejora. Pero no porque esa terapia sea la mejor o no, sino porque esa persona tiene lo que necesita, lo que quieren, recibe lo que ella quiere recibir, ¿no? Vale, yo os voy a contar una historia que es real, ¿vale? Que va muy en caso a lo que tú estás diciendo, ¿no? Y es, no sé si conoces a Viktor Frankl, el padre de la logoterapia. Viktor Frankl escribió un libro, se llama El hombre en busca de su sentido, sí, que cuenta su experiencia en los campos de concentración nazi, ¿vale? Y cuenta la historia es que va muy relacionado a lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese umbral de protección, que lo tenía muy alto, y cuenta la historia de un señor que durante mucho tiempo, a pesar de las penurias y de todo lo que se vivió allí, ¿vale?, al tío no le ocurría nada, porque él tenía tan alto el umbral de protección porque arriba del umbral estaba una fecha que le habían dicho donde iban a ser liberados. Cuando llegó la fecha, el hombre falleció. ¿Por qué falleció? Porque la incertidumbre lo mató. Porque llegó la fecha y resulta de que no era lo que le habían dicho. Entonces su umbral de protección bajó tanto que todas esas enfermedades que iba acumulando y que había en el entorno, porque no era un entorno nocivo, sino todo lo contrario, nocivo, lo mató. O sea, fíjate qué importante es lo que acabas de decir de, oye, esto no es de este punto a este punto. Hay muchas cosas y tienes que saber a gestionar toda esa incertidumbre, que es donde vas a tener esa información, ¿no? Ciertamente. Mira qué curioso y qué importante esto. Fíjate, has hablado de enfermedades, etcétera, que esto también muchas veces yo incido mucho en, las cosas pesadas, ¿no? Para vamos a decirlo así, los hitos por los que una persona al final cae del guindo, como yo digo, ¿no? Oye,
muchas veces, bueno, se sabe, ¿no?, que el sistema nervioso y el sistema inmune están vinculados. De hecho, muchos autores lo denominan ya sistema neuroinmune porque están completamente, pues, fusionados, ¿no? Y fíjate lo que acabas de decir de, oye, es que no caía en enfermedades, etcétera, que tú dices, ostras, enfermedades, eso es algo físico. Es algo físico que si viene el virus, pues me puede pillar perfectamente. ¿Cómo está eso asociado al umbral de protección? Pues claro que sí, porque realmente como neuro e inmune son lo mismo, responden ante lo mismo. Cuando una persona está con unos niveles elevados, su sistema inmune está asociado a esos niveles elevados, a ese umbral de protección virtual o que acabamos de poner, ¿vale? Sin embargo, cuando mi umbral de protección es bajo, pues también está asociado al sistema inmune. El sistema inmune también está muy reactivo, que de hecho esto es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que también, por ejemplo, las personas con dolor crónico o dolor de larga duración, que nos suele gustar más decir, ¿no?, o dolor persistente, pues suelen ser personas con unos sistemas inmunes muy alterados también. De hecho, enfermedades que también se pueden asociar con dolor, como tipo artritis reumatoide, está completamente asociada, psoriasis. Las personas normalmente ahora hay también un concepto nuevo que se denomina supersistema alterado, y ese supersistema alterado viene a definirse como todas aquellas enfermedades o situaciones de personas que tienen alteración musculoesquelética y alteración inmune a la vez y ya se engloban dentro de un mismo sistema, ¿sí? Es decir, de un sistema neuroinmune que, entre muchas comillas, no está bien calibrado. ¿Sí? No tiene una calibración buena para responder a las demandas del entorno. Entonces siempre está disparando, o bien desde el punto de vista inmune, o bien desde el punto de vista de peligro, ¿no? Perceptivo de peligro. Entonces, por eso, muy, muy interesante este ejemplo que acabas de dar. Sí. Y yo sí que toco el tema con que me acabo de dar ya pregunta y qué contexto, en qué situación se desequilibra tantísimo ese... Buah, acabas de nombrar algo que es fundamental a todo esto, que es el contexto. Contexto es ahora mismo es una palabra que está como súper de moda, ¿no? Pero ciertamente súper relevante. A ver, te puedo dar 1000 opciones y te puedo decir que no lo sé. Porque, mira, hace poco estuve escuchando pues unas jornadas acerca de trauma y dolor, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y hablaban de cómo pues hay una predisposición en niños que han sufrido traumas a presentar problemas relacionados con el dolor crónico, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que define que tú vayas a tener un dolor persistente? Bueno, ni siquiera un dolor persistente, que tú vayas a tener dolor en esta situación. Pues efectivamente el contexto, pero no solo tu contexto actual. Es más, si yo tuviese que apostar por algo, diría que más el contexto que te ha fraguado a ti. Es decir, tu familia, dónde te hayas criado, el tipo de estilo de vida que hayas tenido de pequeño, porque al final, ostras, siempre hablamos de dolor, pero realmente sería mucho más correcto hablar de salud. Yo tengo la suerte de colaborar y ser miembro de la Cátedra de Salud y Dolor de la Universidad de Málaga. Y con esta cátedra lo que hacemos es como transferir a la población información, pero no sobre dolor, sino sobre salud, en salutogénesis, porque al final es lo mismo. Es decir, si tú a las personas las educas en salud, probablemente con el paso de los años también primero vayan a tener muchas menos posibilidades de caer en situaciones de dolor persistente, eso por supuesto, y también tengan muchas más herramientas, infinitas más herramientas, o directamente tengan herramientas activas para poder manejar esas situaciones de salud o de enfermedad o de dolor. Porque es todo lo mismo. Entonces, volviendo al contexto, que tú que tus creencias se hayan forjado en un contexto, como solemos decir aquí, y esto pues es herencia de José María Gago, que creo que lo vais a entrevistar también. Lo teníamos pendiente. Lo tenéis pendiente. Pues si tú te has forjado en un contexto anabólico, él lo denomina así, me encanta esa palabra, ¿no? Pues probablemente tengas muchas más papeletas para no sufrir de este tipo de situaciones, este supersistema alterado, ¿no? Esa alteración, esa falta de regulación de tu sistema, probablemente, ¿no? También es cierto que existen los extremos. También te puedes morir de hambre por no haber comido, ¿sabes? O sea, no creo que no es eso. También te puedes morir
por no haber comido sin tener hambre. No sé, sería eso. Vale. Pero hay extremos, por supuesto, pero realmente, y esto es súper importante que incidamos mucho en que todo viene desde que somos niños. Esta es la realidad, ¿no? Y en ese sentido, Ana, dentro de lo biopsicosocial, de ese contexto, ¿qué porcentaje tiene mayor impacto en ese sentido? ¿Lo biológico, lo psicológico o lo social? Porque al final va todo relacionado. Bueno, seguro que ya sabes la respuesta, que no la hay, es decir, todo tiene el mismo peso. Y de hecho te diré que este enfoque biopsicosocial, aunque es hacia donde se empuja desde las sociedades biomédicas, desde la Sociedad Española de Dolor, por ejemplo, realmente ya estamos un paso por delante. Es decir, ya no encajonamos en 3 esferas al dolor o a la persona, a la percepción en realidad, ¿no? Los problemas del dolor vienen a ser los mismos que los problemas de la percepción, ¿no? Que aquí hay una caja negra y eso es el hard problem de la conciencia, que no sabemos de dónde viene la percepción. O sea, todavía no se sabe, ¿no? Pero bueno, volviendo al modelo biopsicosocial, realmente a día de hoy hacia lo que se va es hacia un modelo en activo, ¿no? Que es como se denomina, que lo que nos viene a decir es que el dolor emerge, sale, ¿no? De la persona en un momento determinado, en un instante determinado, en un contexto determinado, porque depende de todo lo que le ocurra a la persona, de todo lo que esté ocurriendo en ese momento en el mundo y de la interacción entre el mundo y la persona, ¿vale? Yo sé que son muchas cosas, Sí. pero que no es el dolor no solo depende de la persona y de sus 3 esferas, sino que depende de la persona, con todo lo que hemos hablado desde el principio, esa bolita que estaba influyendo a la percepción, toda la interocepción, todos los sentidos externos, todo lo que hay recabado aquí, ¿no? Pero también de todo lo que ocurre en este momento y de cómo yo pues me relacione con esta silla, con vosotros o con el box en el que estamos, Claro. ¿no? Entonces, me he perdido con lo que te estaba contestando, perdón. Sí, estamos hablando de cómo esos factores al final... si la han ¿Cuál aplicado- pesa más? ¿Cuál pesa más? No se sabe. Es decir, a ver, no se sabe. Evidentemente, y esto es una suposición, ¿no? Pero evidentemente que tú estés corriendo y te claves la rodilla en el suelo y te rompas la rótula, pues probablemente ahí tenga mucho más que ver lo biológico, ¿no? Pues quiero decir, es como lo que más sentido tiene, ¿no? Claro. Pero si estamos hablando de un dolor de larga duración, de un dolor persistente, pues bueno, ahí normalmente ya hay muchos más factores al margen de lo biológico que van cogiendo cada vez más peso, ¿no? De hecho, hay una gráfica muy típica, ¿no? Que no es exactamente así, pero bueno, que nos dice, ¿no? Que el dolor debería reducir con respecto a la curación del tejido, ¿no? Eso sería lo lógico, pues un dolor que está respondiendo a su sentido biológico, es decir, te estoy avisando de que algo pasa y conforme te vas curando, se va reduciendo, ¿no? El dolor que persiste más allá de la curación del tejido sería un dolor más asociado a factores que no tienen que ver con lo biológico, ¿no? Se llama un dolor nociplástico, se denomina. Pero bueno, nociplástico. Justo que aprenderlo, ¿sabes? Porque bueno, al final, como soy maestra y trabajo con niños muchas horas, ¿qué papel hay cultural en todo este mundo del dolor con los niños tenés? Porque además de tu libro que hablaremos, yo sí tengo ahí una opinión, evidentemente, en el sentido de que la cultura en la que yo me he criado y en la que ahora están criando los niños no nos hacen mucho bien en relación a todo este tipo de asuntos. No sé qué aquí de esto con el dolor. A ver, seguro que ya sabes mi respuesta y seguro que es bastante pareja a la tuya. Pero, a ver, como he dicho, incidir en la fuente del problema es fundamental. Es decir, que este problema, que al final está siendo una pandemia mundial, porque en los países desarrollados los índices de dolor persistente cada vez suben más, y bueno, pues será paradójico o no, pero resulta que en países que no están en nuestra situación esto no ocurre, ¿no? ¿Por qué es? Pues bueno, ahí se puede rascar mucho y ver todo lo que hay más allá de lo biológico, ¿no? Pero, por supuesto, pienso que en general pues estamos en una sociedad que probablemente fragiliza mucho a los niños, ¿no? No todos, ni estoy apuntando con el dedo a nadie, ni nada, pero por supuesto creo que es una sociedad pues eso, que fragiliza mucho a los niños, que no se les explican las cosas correctamente
en el momento en el que hay que explicárselas, es decir, no los tomamos como seres que no pueden comprender ciertas cosas cuando se les pueden explicar 1000 cosas, evidentemente adaptadas a su momento y a su etapa madurativa, pero se les puede explicar perfectamente lo que es el dolor y lo que es la salud de formas muy diferentes y que no podemos depender siempre de factores ajenos y externos para estar bien, sino que nosotros mismos somos la mejor manera, ¿no?, de estar sanos, ese concepto de salutogénesis, ¿no?, de autoeficacia. Y, por supuesto, pues bueno, como venía diciendo, que estoy segura, parejo a lo que tú opinas, pues que creo que somos muy alarmistas, que no dejamos ni que los niños ellos mismos entiendan, porque al final los niños entienden por sí solos a través de sus acciones y de sus propios juegos cómo funcionamos, y eso no hace falta que te lo diga a ti, que eres profe. Y segundo, no dejamos ni siquiera a la propia biología actuar, para que los niños entiendan que, oye, me puedo hacer daño, ocurre esto si me hago daño, y cómo va evolucionando, o sea, cómo mi cuerpo responde a esto que me acabo de hacer daño, ¿no? Entonces, de esa manera también aprenden. Y muchas veces no dejamos que ocurra ese daño, los tenemos entre bolitas de algodón, y bueno, yo no soy madre, entonces entiendo que es fácil decirlo, ¿no?, desde mi punto de vista, pero les estamos cortando esa capacidad de aprender a través de la propia experiencia también. Sí. Yo sí, ahí, bueno, evidentemente sabía que íbamos a tener una visión parecida y sobre todo es que creo que hay una sabiduría infantil que directamente la desechamos porque son niños. Me parece que los adultos tenemos la verdad absoluta de todo. Como bien diciendo, dejamos que la biología haga su trabajo y lo estamos un poco a hacer, siento estamos un poco pendientes de ti. Pero es verdad que, bueno, creo que estamos haciendo camino en este sentido. Trae uno después estúpido y no, ahí, sigue tú. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que a pesar de que el hombre y la mujer somos 100% igual, ¿vale? A nivel físico, tal, ¿vale? Y esto es un melón, esto es un melón chulo. ¿Por qué las mujeres tenéis mayor capacidad de tolerancia del dolor que los hombres? Y no me vale Ana respuesta porque el parto es el dolor más extremo que puede llevar la mujer, que es el punto más cercano a la muerte, etc, etc. Porque con un resfriado de un hombre si te debe morir. Y una mujer, por ejemplo, tira pues con una casa para adelante, le da para entrenar y le da para todo. Pues bueno, esto es un buen melón, efectivamente, es un buen melón que abrir y bueno, no tengo problema en abrirlo, ¿eh? Es decir, yo no soy fan de somos todos iguales y aquí biológicamente no somos iguales, todos tenemos unas cosas buenas, bueno, todas son buenas, pero sí, somos diferentes y hay para cosas que por nuestra biología estamos más capacitadas las mujeres y hay para cosas que están más capacitados los hombres. Ese es mi punto de vista, fin, se acabó, ¿vale? Por supuesto que la biología tiene que ver en el dolor, por supuesto a nivel hormonal, hay mucha evidencia de que los andrógenos, o sea, todos los estímulos androgénicos, que evidentemente, como sabéis, en el hombre son mucho mayores, pues son protectores con respecto a la percepción de dolor, con respecto al umbral. El primer umbral de dolor, el momento en el que tienes dolor, de forma general, ocurre antes en mujeres que en hombres, es decir, las mujeres... a las mujeres en general nos duelen antes las cosas que a los hombres, ¿vale? También es cierto que esta diferencia se equipara muchísimo en deportistas y se equipara prácticamente a la totalidad en deportistas de élite, ¿vale? Esto, bueno, tiene mucho trasfondo. Si me preguntáis a mí, yo tengo mi opinión clara, que tiene que ver con lo siguiente, que es todo ese trasfondo cultural y todo ese quién soy yo, ¿no? Para mí, el yo, cómo se sienta cada persona tiene mucho que ver en cómo sientas, cómo percibas. Entonces, por supuesto, hay mucho trasfondo cultural en el que cómo nos han educado a las mujeres y cómo han educado a los hombres, ¿no? El rol de género con respecto al dolor es algo, bueno, que está ahora, pues la verdad, muy en boga y que cada vez está investigando más sobre ello. Pues los hombres tienen que resistir, ¿no? Tienen que ser duros, no tienen que decir nunca que tienen dolor, etcétera, etcétera. Tienen que ser como más machos, más duros. Y las mujeres, sin embargo, tienen más tendencia a reportar dolor. O sea, se pueden quejar más, son como más sensibles. Esto es una tendencia que se sabe, ¿no? Sin embargo, las mujeres, como tú bien dices, pues aunque el umbral de dolor sea previo, tengan dolor antes que los hombres, pues... aguantan más, ¿no? Digamos que a nivel de acumulación de dolor, pues aguantan más. También es algo que está como
imbuido dentro de la sociedad, ¿no? Las mujeres tienen que soportar porque tienen que, pues, hacer las cosas, tolerar las cargas familiares, etcétera, etcétera. Esto para mí es algo social, probablemente, aparte de que está evidenciado, porque, oye, ¿qué hay detrás de la persona, ¿no? ¿Quién es ese yo? ¿Soy una mujer? ¿Soy un hombre? ¿Soy un deportista? Y esto, la forma en la que yo, cuando he entrado en estos debates, a lo mejor con otros colegas, etcétera, pues lo he puesto sobre la mesa es, vale, una mujer tiene más dolor que un hombre, cuando somos deportistas tiene menos. ¿Qué refleja, ¿no? ¿Qué refleja esa persona? Si tú me preguntas a mí quién soy yo o qué es importante para mí, si yo soy un deportista de élite, para mí lo importante es hacer esto más rápido, llegar antes, a ser más fuerte, etcétera, etcétera. Es decir, no hay nada, o sea, mi yo, cómo me ve la sociedad a mí es yo soy un deportista de élite, sea un hombre o una mujer. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ostras, pues paradójicamente ahí es equitativo ese umbral de dolor, ¿no? Sin embargo, cuando no llegamos a eso, o sea, cuando yo ya soy una mujer, soy una madre, soy un padre, tengo que hacer esto y esto otro, pues ya ahí viene la diferencia, ¿no? Entonces hay mucho de rol de género y mucho de cómo te percibes a ti mismo para mí, en esa decisión o en esa posición de umbral. De hecho, hay también estudios en los que se evidencia esto a través de la terapia de reposición hormonal en mujeres y hombres trans y también en mujeres lesbianas. Específicamente, mira, cuando a nivel biológico en los hombres trans, es decir, personas que eran mujeres y que pasaron a ser hombres después de la terapia de reposición hormonal, los dolores, la incidencia de dolor crónico disminuye muchísimo porque están siendo tratados con andrógenos. Vale. Y viceversa, cuando mujeres trans, es decir, personas que eran hombres y que han tenido terapia de reposición hormonal para convertirse en mujeres, todo lo contrario, y la incidencia de dolor crónico aumenta, ¿no? Por ejemplo, otro punto de vista, esto es a nivel hormonal. Ok, los hombres están más predispuestos a tener menos dolor. Ok, pero a nivel de rol de género, también hay estudios que dicen, por ejemplo, que las lesbianas, de hecho hay un estudio que se comparó mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres heterosexuales a umbral de primer dolor en una terapia de isquemia, bueno, en el antebrazo. Y resulta que las mujeres lesbianas había mucha diferencia significativa con respecto a las heterosexuales en su primer umbral de dolor. Joder. Son biológicamente iguales, pero las que eran lesbianas tenían un umbral de dolor diferente, más elevado. Oye, ¿qué repercusión tiene esto, no? ¿Qué hay detrás del umbral de dolor? ¿Es biología o tiene también que ver todo el contexto? Claro. ¿Sabes? Que ahí, para mí, como yo siempre digo, hay una frase que leí, ya no me acuerdo dónde, porque ahora, pues con las redes, que la genética te pilla entrenando, ¿no? Qué buena. Y esa frase la vi un día en una imagen en la que aparecían los dos hijos de Arnold Schwarzenegger. Uno que era gordito y otro que era como el padre. Y ponía que la genética te pilla entrenando. Y la cogí para mí porque me encanta y es real. Es decir, todo lo que hace el contexto por tu biología es mucho más importante que lo que hace tu biología en el contexto. Entonces, pues es un melón enorme este de los hombres y las mujeres. Sí, a nivel biológico hay muchas diferencias, pero pienso, y esto, repito, es mi punto de vista, que lo que tú pienses y cómo tú te hayas criado y tu contexto social desde niño importa muchísimo. Porque al final ¿qué es lo que te importa a ti? Porque a mí, y yo lo digo, yo soy una persona que me encanta, yo soy súper competitiva, y aquí ya voy a poner como mi experiencia, ¿no? Aquí en el podcast. Yo soy súper competitiva, me encanta entrenar y yo llego a cualquier sitio y yo, como he dicho antes, yo soy fisioterapeuta, yo soy entrenadora, lo que quieras, pero yo ante todo soy deportista. Entonces, a mí lo que me importa es hacer esto mejor, más rápido o ganarte a ti. Uh-huh. ¿Sabes? Y a mí la gente, y esa es la percepción que yo tengo de Ana, a mí la gente me ve como deportista, no como mujer, de entre comillas, ¿vale? No sé. No, sí, bueno, yo creo que, o sea, todo lo que estás contando también se basa en la predisposición mental, ¿no? Que tú estás diciendo, de cómo tú te ves, ¿no? O sea... Exacto, el yo, exacto, la identidad. Y eso hace el autoconcepto. Claro, el autoconcepto. Y eso hace que tu umbral de protección o umbral del dolor esté más arriba que una persona que no tenga tan arraigado el autoconcepto o el rol que está ejerciendo en cada momento, ¿no?
no que no tenga tan arraigado, sino que lo tenga diferente. Y esto estamos hablando aquí entre amigos, como digo, porque bueno, es una opinión mía, pero sí, para mí 100%. Es decir, la forma en la que tú te veas va a definir completamente ese umbral de protección virtual, ¿vale? Porque el umbral de protección es una metáfora de la que se habla para que la gente comprenda, ¿no? cómo pues, nuestro sistema responde a los estímulos peligrosos, ¿no? Pero, por supuesto, yo personalmente soy una persona que tengo muy poco dolor, por ejemplo, ¿no? Por poneros un caso. Y no me quiero meter en más fregados porque esto podría ir, vamos, hasta... Sí. No podría no acabar. Pero conectando con lo que tú haces muchas partes de tu día, al igual que una persona que hacemos crossfit o con un tipo de... pueden ver el WOD o un entrenamiento concreto en una forma o bien en una forma muy distinta a la de al lado, tienen unas condiciones parecidas, o que lo vayan tomando. Una ruptura para una persona puede ser un hecho con una, digamos, magnitud X y para otra una magnitud Y. Dos personas con la misma lesión pueden vivir de forma muy distinta, ¿no? Mira, esa pregunta me encanta, porque esa pregunta es la razón por la que yo trabajo online a día de hoy. Mira, yo tenía en consulta, podía recibir a 3, 4, 5, 10 pacientes con un dolor muy similar, incluso con una lesión radiológicamente diagnosticada muy similar, e igual no podemos decir porque no se puede decir, porque nunca hay cosas iguales, pero cada uno respondía de forma diferente. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué narices pasa esto? Si yo la técnica es buena y la hago igual o prácticamente igual para todo el mundo, ¿por qué a fulanito le va bien y a menganito no le va bien y a zutanito sin más? Esto no tiene que ver, ¿no? O sea, no puede ser. Y esa es la razón, porque cada uno estamos construidos de una manera. Entonces, tú vas a responder a unos estímulos de una manera, Dani de otra y yo de otra, porque mi yo interno está construido de manera diferente, por lo cual, hilando con lo que estábamos hablando, mi sistema de protección va a responder de una manera o de otra. Y sistema de protección no es dolor, no es lesión de tejido, ni es que yo pueda, que mi músculo esté más o menos preparado para hacer un WOD. También influye, pero no es lo único. Es decir, que tu umbral de dolor aparezca antes o después que el mío haciendo un Fran, tiene que ver, por supuesto, también con cómo esté elaborado tu yo y cómo está elaborado mi yo, porque mi umbral de protección puede estar más arriba o más abajo. Igual que yo un día, ante un mismo peso, lo subo fácil y otro día, pues es que me estoy muriendo y parece mi RM. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo esté ese día? ¿Cómo la gente no le hace mucho caso? Pero todos los factores, y en esto yo meto mucha caña, porque cómo tú hagas tu entrenamiento invisible, es decir, tu sueño, tu comida, tu descanso, etcétera, que eso es la base de todo, que yo siempre le digo a mis pacientes, macho, te estás gastando en mí, o da igual, o en el podólogo, o en el nutricionista, un pastón todos los meses, cuando lo más básico, que es gratis, no lo haces, que es dormir, comer bien, gestionar tu estrés básico de la vida diaria, etcétera, etcétera. Ya me he saltado de tema, perdón. No, es que aquí también es genial. Para mí, por ejemplo, que ya llevamos muchos años metido en el circuito del deporte, creo que en los gimnasios es mucho más evidente, aunque luego en el bot de profi, la gestión todo lo que hace el programa con móvil, o como estás entrenando, cómo puedes estar con el móvil. Me parece a mí esa parte de decir, evidentemente hay un diferencia entre ese tipo de cosas que no contemplan. Sí, es ¿cómo te voy a decir que no? Por supuesto, es como cada día, en cada momento, ahí voy otra vez a decirlo con el modelo en activo, cada día, en cada momento, según la interacción que tengamos con el entorno, vamos a responder de una manera o de otra. En cuanto a peligro, entonces hay dolor. En cuanto a rendimiento, entonces un día me sale un entrenamiento de la leche y otro día me sale una birria. Y en cuanto a hoy estoy de mal humor y mañana estoy de súper buen humor, porque todo es salud, todo la persona, cómo englobamos la persona es lo mismo. Qué bueno. Bueno, Ana, hemos traído tu libro. Para los que no, voy a mover esto, lo conozcan. Yo tengo que decir primero que a mí el nombre de Lola, como tiene mola de ser, pero pues claro, yo cortito de ahí ya. Lolita aprende sobre el dolor. Yo lo he leído, ¿vale? Se lo dejaré a Alex porque ha estado malo y no ha podido ser. Pero bueno, por explicar un poco a la gente que nos está viendo de qué va el libro realmente, ¿no? Bueno, pues el libro, el nombre de Lolita viene de Dolores, por cierto, así que así ya tenéis para hilar.
Y pues nada, Lolita aprende sobre el dolor es un libro para peques, porque es un libro de cuentos donde se le intenta explicar al niño. No nos ha gustado poner edad, lo he escrito junto con mi compañera Raquel Delgado, porque depende mucho, que te voy a contar a ti, ¿no? del tipo de niño, pues cuándo comienza a comprender o no, pero bueno, vamos a poner que a partir de los 6, 7 años lo podrían empezar a leer. Pues a través de metáforas y a través de las aventuras de Lolita, pues se expone a diferentes situaciones donde tiene dolor y se va guiando al niño de cómo Lolita, pues de forma, a través de sus equivocaciones, acerca de las preconcepciones que tiene sobre el dolor, de lo que le han enseñado, de lo que le han enseñado que tiene que hacer, pero realmente ve que no debe hacer, etcétera, etcétera, pues se va desarrollando pues en diferentes cuentos un poco esa dinámica para explicarle al peque o a la peque Sí. qué es el dolor y cómo debemos pues responder a ese aviso, ¿no? A ese aviso que nos da nuestro cuerpo, cómo tenemos que seguir moviéndonos, cómo no pasa nada porque haya dolor si lo sabemos manejar, cómo las emociones influyen en el dolor, cómo todo esto que hemos hablado, ¿no? Pues el sueño, la alimentación influyen en el dolor, cómo pues llevar una mochila al cole muy pesada no pasa nada, cómo hay que entrenar fuerza, en fin, toda una serie de factores y mitos que trasladado a los niños están ahí en los cuentos, pero lo más interesante, o por lo menos para mí, de este libro es que la parte inicial es una guía para papás de cómo, no cómo explicarle al peque lo que es el dolor, porque eso lo tienen que hacer los cuentos, sino entender previamente ellos de qué va esto del dolor, ¿no? De qué depende, los factores que tenemos para manejarlos, etcétera. ¿Y por qué es importante? Porque realmente de nada sirve que los peques lean sus cuentos o aprendan qué es el dolor si luego en casa, ese contexto de casa, pues no va de la mano de esto que está aprendiendo el peque, ¿no? Entonces el libro pues, se divide en dos partes. Tiene una primera parte que es educación en dolor para el adulto, que también es bastante sencillo, bastante mascado, pero bueno, evidentemente más complejo que los cuentos. Luego están los cuentos para los peques y luego tiene una última parte con unas cuantas actividades para ver si los niños pues, han comprendido, ¿no? de lo que intentamos explicar. Y bueno, el objetivo evidentemente es poner el clavo donde creemos que tiene que estar, que es en la educación inicial, para hacer frente pues, a la pandemia actual de dolor. Otros compis lo hacen súper bien con libros para adultos, con otra serie de pues, estrategias para intentar educar a la población, para intentar transferir y sobre todo para intentar reducir la brecha de conocimiento entre la evidencia científica y la población general, que es enorme, sí, porque hay mucha investigación, pero falta mucho de trasladar la información de forma correcta a la población. Entonces nosotros pues intentamos aportar nuestro granito en un nicho en el que creímos que pues estaba un poco corta la cosa, ¿no? Por eso hicimos el libro. Bueno, pues os animo a que lo compréis porque está muy interesante, ¿vale? Y es de lectura fácil, la verdad. Muy pedagógica. Ya te lo he dicho fuera de cámara, que me ha parecido muy pedagógico y que se entendía bien. Ana, nos gusta hacer siempre unas 2 preguntas a los invitados. Una es, ¿qué le dirías a la Ana de hace 5 o 6 años? ¿Vale? Y la segunda es, ¿cómo te gustaría verte los próximos 2 años? Bueno, pues a la Ana hace 5 o 6 años creo que le diría que el trabajo que está haciendo hard work pays off, ¿no? Como se suele decir en CrossFit, que tendrá sus frutos a la larga y que a día de hoy, pues bueno, pues fíjate este mismo libro, ¿no? Este libro lo escribí en 2020 prácticamente y aún estamos hablando del día de hoy y todo el trabajo que hice, ¿no? Acerca de educación, acerca de transmisión de información, pues hoy estoy obteniendo los frutos de, entre comillas, frutos, ¿no? De esa alegría de que la gente pues me llame para podcasts como este o me hable acerca de esas publicaciones que hice hace tiempo y que me llamen para cursos, etcétera. Así que le diría que siga trabajando, que no es en balde, ¿no? El trabajo y las horas que están echando. Y en 2 años pues me gustaría verme con mi tesis leída, la verdad, y bueno, y continuar más o menos con estas ganas que tengo de seguir sobre todo aprendiendo de todo y de seguir siendo cada vez más multidisciplinar, más abierta, tener más inquietudes en campos diferentes, porque al final, como digo, al final siempre voy a lo mismo, ¿no? La persona es un todo y entonces
saber un poquito de cada cosa de ese todo, pues seguramente ayude o me sirva para ayudar más a las personas que confían en mí, ¿no? Así que, pues eso es lo que me gustaría que ocurriese en 2 años. Bueno, hemos hablado de todo el podcast básicamente del dolor, desde un punto de vista no solamente científico y divulgativo, sino de cómo gestionar ese dolor. Hemos hablado de cómo educamos en el dolor y sobre todo ver que no es algo, aunque a primera instancia sea algo con una percepción cultural negativa, es una alarma, ¿no? Se nos han quedado muchísimos temas por hablar, Ana. Te dejamos la puerta abierta para un segundo podcast, para cuando termines tu tesis, porque creo que hay mucha tela que cortar ahí, mucho de qué hablar, sobre cómo esa biodiversidad o el entorno afecta al día a día y a la gestión de, pues eso, de emociones, dolor, etcétera, etcétera. Y creo que Alejandro y yo pues estamos muy agradecidos de que vengas hoy aquí. Ha sido una charla muy enriquecedora y creo que todo el que esté viéndolo va a pensar igual. Muchas gracias, Ana. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Acepto la invitación de ese segundo podcast porque, como hemos dicho, hay 1000 cosas que se han quedado ahí pendientes. Y nada, pues que espero que a la gente le guste y que estoy disponible en mis redes si lo necesitan. Sí, dejaremos el enlace para que te sigan. Perfecto, para cualquier duda o cualquier debate que quieran, que aquí hemos abierto varios melones. Así que nada, enormemente agradecida y nada, que nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias.